Bien amigos, y continuamos con esta edición de Andina al Día de hoy, 1 de agosto de 2023. Y bueno, como habíamos anunciado, nos encontramos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, con quien vamos a hablar y vamos a conversar sobre el turismo en Perú y las expectativas de crecimiento. Señor ministro, bienvenido a Andina al Día. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen respecto al turismo para este año y para el próximo? Ok, a ver, primero parto de compartir contigo el resultado de este fin de semana largo, que siempre es un indicador de la proyección del año, ¿no? Y en ese resultado conversamos en semanas anteriores una expectativa que teníamos de superar el 1.400.000 visitantes, y decíamos que eso podía significar un movimiento económico por todo concepto de $178 millones. Ya estamos 1 de agosto y ya tenemos el arqueo completo y hemos superado ese nivel. Hemos registrado un poco más de 1,5 millones de visitantes en todo el país y un movimiento económico que supera los $189 millones. O sea, estamos contentos porque, repito, eso que pasa en 28 de julio y en ese fin de semana largo refleja un poco lo que tenemos como expectativa al cierre del año, es decir, recuperación de la confianza, ¿no? Y si vamos a la respuesta al cierre del año, completaríamos lo que te acabo de decir, que es solamente la medición de ese fin de semana, con lo que es el turismo completo del país. El turismo completo del país tiene dos brazos. El brazo del turismo del exterior, que tiene varias fuentes, pero las principales son Chile y Estados Unidos, y luego vienen otros países latinoamericanos, Colombia, Ecuador, y más atrás viene Europa y otros países. Ese turismo fue fuertemente golpeado por la pandemia. Cuando digo fuertemente golpeado, fue un retroceso de 29, 30 años en la historia del turismo. De tener 4.4 millones, registramos poco menos de 800.000 visitantes. Fue un drama el 2020. Luego viene un recupero hasta el 2022, que registramos 2 millones. Seguimos estando lejos versus 4.4. Este año, habiendo empezado el año con tanta dificultad, las protestas, el ciclón Yaku, el niño proyectado hacia adelante, el tema del dengue, posteriormente el Guillain-Barré, y eso teniendo como reflejo que varios países en Europa, Estados Unidos, Canadá, comenzaron a poner advertencia de no visitar al Perú. Eso nos afectó fuertemente. Aún así, empezando ese trimestre tan difícil y encontrándote en un escenario donde el mundo está en desaceleración evidente y algunos países grandes en recesión incluso, estamos con una expectativa de crecimiento de un 10.5%. O sea, es decir, pretendemos pasar la valla de los 2.2 millones de visitantes al cierre del 2023. Eso con respecto al turismo del exterior, que pesa 45% del turismo total, pero teniendo en cuenta que ese turista gasta 8 o 9 veces lo que gasta el turista local. Claro. En lo que corresponde al otro paquete, que es al otro brazo, que es 55%, tenemos una evolución más potente aún. Es decir, antes de la pandemia llegamos a registrar 48 millones de viajes. Y digo viajes, no viajeros, porque tú puedes viajar a lo largo del año 2, 3 veces, porque incluso turismo de cercanía se contabiliza. Puedes irte a Ica con tu familia y ese es otro viaje, te vas al Cusco, ese es otro viaje, se contabiliza por viajes. Y era 48 millones antes de la pandemia. El año pasado se registraron 27 millones, o sea, la recuperación después de una caída muy fuerte ha sido progresiva, y este año estamos dando un salto a 34 millones. Es más, nos alienta que con todas estas variables que jugaron en contra y estas amenazas contra la tranquilidad ciudadana fueran superadas. Obviamente eso no ha sido casual, sino también ha habido un accionar de la sociedad civil y de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales para que esto funcionara con la tranquilidad con la que funcionó. Estamos proyectando 34 millones. Y este indicador que te mostré al principio pone en evidencia que lo estamos llevando hacia un número absolutamente real. Es decir, está respondiendo la ciudadanía bien y la gente está recuperando esa confianza por viajar, ¿no? Entonces, repito que no es casual, porque para tener ese resultado, primero había una articulación muy cercana con los gremios del sector de turismo, con guías turísticos, con cadenas de restaurantes, hoteles, líneas aéreas, transporte terrestre, todos los operadores en distintos gremios donde están participando.
y se logró una coparticipación de más de 300 operadores en todo el país, las 25 regiones, sin excepción, y con paquetes turísticos de todos los niveles de precio que se te puede ocurrir. O sea, el rango más bajo partía de 27, 28 soles, el más alto estaba por los 2.000, y en ese abanico tenías todo tipo de alternativas. Y eran promociones tan atractivas que si estabas en alguna duda para irte con tu familia y te ponían la propuesta 20, 25% por debajo de lo que tú esperabas, que es el valor de mercado, decías, sí, lo tomo, ¿no? Y la gente lo tomó. Entonces, la respuesta está siendo buena, ¿no? Entonces, estamos confiados en que va a ser un año bueno. Cusco, que incluso registró un problema de sobredemanda, vino mucha gente, se hizo un esfuerzo promocional muy agresivo en todos los mercados destinos y también localmente, y tuvimos al principio algunos problemas porque habían colas, se les pedía el pasaporte a los viajeros del exterior, que eso es una mala señal. O sea, anda un país donde hay mucha informalidad, no tienes mucha confianza, dejar tu pasaporte, que es tu documento oficial con el cual viajas o no viajas, te daría ese miedo. Bueno, eso pasaba acá. Hubo una reacción muy rápida entre Mincetur, Promperú y el Ministerio de Cultura. Esto fue el jueves, durante casi todo el día. Cerramos el comunicado a las 12 y pico de la noche y se publicó a las 6 y pico de la mañana del 28 de julio para generar turnos rotativos, poner a través de Cernam y a través de Promperú facilitadores para manejar un poco ese flujo de la mejor manera posible. Y el tema terminó con un resultado bueno. O sea, yo he hablado con la Cámara de Comercio de Cusco. Ayer hemos estado con el alcalde de Machu Picchu y el gobernador regional, y obviamente estamos pensando en cómo vamos a manejar ese tema promocional a futuro, porque sigue siendo agosto, un mes de movimiento, y en general hay que pensar también en el 2024, pero el resultado en números ha sido notable. O sea, la gente en Cusco decía, volvimos, regresó el turismo, esto es Cusco, Cusco vive el turismo, y sentían con alegría que el resultado había sido como lo habían tenido pues 3 años atrás, antes de la pandemia. Entonces eso nos alienta mucho. Obviamente igual no perdemos de vista que ese tema de las colas y todo genera una desazón de los visitantes y que no podemos permitir. O sea, ándate a cualquier parte del mundo y imagínate que te vas a la India y tu objetivo principal es visitar el Taj Mahal y te tienen horas y de repente alguno no llegó a visitarlo. Se va, pero te aseguro que critica cualquier cosa bonita que haya venido acá, la va a ver con malos ojos. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso. La atención al cliente es un elemento fundamental. Tenemos a través de Enfotur un programa de capacitación en servicio al turista. Invertimos en seguridad turística para que ese no sea un tema de incomodidad. Gracias a Dios no ha pasado nada mayor en ningún momento en este tramo. Entonces, todo ese panorama que te pinto de la coyuntura puntual y del resultado y la proyección hacia el 2023 lo pinta bien, pero queda pendiente de una parecida de la pregunta, que es 2024. Y yo te diría, 2024 es el año del turismo y del comercio exterior para el Perú, ¿no? Entonces, si no cometemos errores, y me refiero a errores en el sentido de si somos capaces de mantener la estabilidad y la tranquilidad social, y se comienzan a recuperar los flujos de inversión que son fundamentales en el país, y se vuelven, por tanto, a registrar tasas de crecimiento de la economía más altas de lo que de hecho vamos a registrar este año 2023 y lo que hemos registrado el año anterior, el turismo va a despegar con mucha fuerza y el comercio exterior va a seguir creciendo como lo ha hecho hasta la fecha, ¿no? Y teniendo en cuenta esta proyección que usted nos está señalando, tal vez sea posible adelantar este tema de alcanzar esos niveles prepandemia que teníamos. Buen punto. 2023 la respuesta es no, ¿no? 2023 la respuesta es no. 2024 yo te diría que sí es posible en la parte de turismo interno. Hubiera tenido algunas dudas hasta ver alentadoramente los resultados que hemos tenido, pero se está haciendo un esfuerzo promocional muy potente, se están haciendo inversiones en infraestructura en el sur, en el norte, en la selva, en Ucayali, en Chachapoyas, en todos los puntos, obviamente con las limitaciones presupuestales que evidentemente se tienen. Entonces, por el lado de la demanda tenemos una confianza de que va a venir una respuesta muy buena como está viniendo ya. Obviamente tenemos que, en contrapeso a eso, trabajar fuertemente la parte de oferta. Por ejemplo, que se tiene Machu Picchu, y vuelvo a Machu Picchu porque es el punto icónico y es el referente para Sudamérica, no solamente para el Perú. Estamos haciendo inversiones en los pisos, en los accesos, estamos importando puntos de filmación, o sea, todo lo que permita que ese flujo
sea mejor, más ágil y siempre, por supuesto, preservando el hecho que es un patrimonio cultural del mundo. Entonces no podemos simplemente meter a la gente. Claro. Es más, seguimos siendo particularmente cuidadosos y es una tarea de cultura, pero que respetamos y apoyamos. Es hasta el tema de la vestimenta. O sea, a veces se incomoda algún turista del exterior que viene con sus botas de tracker y tienen puntas de acero. No puede entrar. Y hay un reglamento que está publicado por todos lados. Y a veces se molestan, pero en eso sí tienes que ser rígido. Tampoco me permitirían entrar a un museo en algún punto de Europa o alguna visita en China o en el Cairo si tuviera una vestimenta o un calzado que pudiera dañar el patrimonio. Entonces, respetando eso, el servicio sí tiene que ser espectacular porque en muchos países, caray, lo tratan como un dios al turista porque saben que cada turista que entra deja tributos para el Estado, genera el ingreso para el restaurante, para el hotel, para el taxi, para la bodega. O sea, hay un efecto multiplicador. Mucha gente se beneficia de cada turista que entra. Entonces, lo tratas bien, pero eso no significa que arriesguemos el patrimonio. Entonces, todo lo hacemos preservando el patrimonio. Y como te digo, esta reunión que hemos tenido ha sido justamente la unidad que gestiona Machu Picchu, donde estamos 3 ministros de Estado, está Medio Ambiente, está Cultura, está Comercio Exterior, está el gobernador regional, está el alcalde de Machu Picchu y están los equipos técnicos. Obviamente para seguir avanzando, para compartir las noticias alentadoras, pero para estar seguros de que ese crecimiento no daña el patrimonio, ¿no? Ahora bien, el próximo año se va a realizar el foro APEC acá en nuestro país. El Perú va a recibir la presidencia de la APEC. Esta reunión y otras reuniones importantes a nivel mundial que se va a realizar en nuestro país, ¿eso también va a generar un poco, va a impulsar este turismo que se viene realizando en nuestro país? Sí, hay 3 segmentos nuevos que estamos comenzando a desarrollar con particular fuerza, que es el turismo de nómadas digitales, el turismo de filmaciones y el turismo de reuniones, que es al que estás haciendo alusión. Y dentro de este turismo de reuniones en el Perú, eso pesa sobre el turismo como un 9% en realidad, y países cercanos como Colombia, eso tiene un peso de 20%. Entonces hay un espacio para crecer. Si has visto un poco las noticias recientes, hace un par de días se ha catalogado a Lima como la segunda ciudad más atractiva para turismo de reuniones. O sea, ya tenemos un atractivo que está poniendo los reflectores acá. Un evento como el de APEC pone los reflectores encendidos por todos lados, porque te estoy hablando de los presidentes de las naciones más poderosas del planeta acá. O sea, para empezar, Estados Unidos y China. Y esta es la 3ª vez que somos sede de APEC. Cada 8 años por casualidad, no es porque esté programado así, pero fue el 2008, el 2016 y ahora es el 2024, ¿no? Y no solamente es el foro APEC que tiene eso, o sea, el simple hecho que tengas acá a los presidentes de las naciones más poderosas del mundo, te permite entender que vas a tener esos reflectores por todos lados y tenemos que capitalizar muy bien. Yo te digo, de las 2 experiencias anteriores que yo participé, fuimos noticia a nivel global, porque primero que te garantizo que salieron mejor atendidos que en casi todas las otras versiones de la APEC habido. O sea, Perú es espectacular. Lima, a veces uno lo mira como Lima, que antes se hablaba de Lima lo horrible. Yo no creo que nadie se atrevería a decir Lima lo horrible. Puedes decir desordenada, sí, ambulantes, informalidad, de acuerdo, pero oye, esa Plaza San Martín, esa Plaza de Armas son maravillas. Entonces imagínate esos presidentes en la Plaza de Armas, en el Club Nacional, tomando un vino del mejor vino peruano, una gastronomía de los mejores chefs del mundo, y mirando una Plaza San Martín, claro, ordenadita, limpiecita, sin tráfico porque era feriado. Los mismos gringos decían, where are we, ¿no? ¿Dónde estamos, no? Como me siento pues en Inglaterra y tal. Es decir, Lima tiene mucho que mostrar y Lima no es la única sede. Cuando tienes un foro, ese tipo de reuniones en distintos puntos del país. Y eso no es lo único, porque eso es el 2024. El 2025 somos sede del evento regional de la Organización Mundial de Turismo. Y el 2026 somos sede del evento mundial de minería. O sea, 3 mega eventos teniendo Perú como base principal. Entonces, ese turismo de reuniones que ya nos pone, al menos a Lima, como segunda ciudad en América Latina, nos vuelve a poner como reflector, con los reflectores encima, ¿no? Hace un rato estaba hablando de Machu Picchu. Machu Picchu resulta siendo una palanca para el turismo de Sudamérica, sí, ¿no? Sí. ¿Y a qué países beneficia directamente, a qué otros países beneficia directamente Machu Picchu? Sí, es tan potente como un centro icónico de Sudamérica,
que podría decir casi a cualquiera, porque tú ves gente que viene incluso de tour de Asia o de Australia o de Nueva Zelanda o cualquier punto en Europa, y o sea, dentro de su ruta, primero Machu Picchu, a veces otros puntos en el Perú, e intentamos que así sea y que tenga una estadía mayor en Perú, y a veces saltan de ahí a Brasil, a veces de ahí hasta México, a veces ahí a Centroamérica, o sea, para que veas la relevancia que tiene, ¿no? Uh-huh. Porque yo digo, pues caray, si hago un tour y voy a Japón, de repente digo, me circunscribo a todo lo que me puede ofrecer Japón, claro. Que yo voy a Japón y me voy a Singapur, a Corea y tal, y que un punto que no obvie sea Machu Picchu es fundamental, ¿no? Entonces, ese es un tema que siempre tenemos que tener en el radar, porque a veces se cuestiona. Es más, por ahí vi un TikTok y creo que era absolutamente incorrecto lo que se mostraba, que era un extranjero que decía que no lo habían dejado visitar otro sitio y filmar en otro sitio, que lo habían sesgado para ser Machu Picchu. Nunca se hace eso. Lo que pasa es que sin ninguna duda es el centro más atractivo que tenemos, y como bien lo has dicho tú mismo, tiene una repercusión en Sudamérica. No es que lo decíamos nosotros, sino que el mundo mira Machu Picchu primero. Entonnes no podemos desmachupizar el turismo, pero eso no significa que no trabajamos incluso dentro del mismo Cusco otros atractivos, lo que conversamos en la antesala, uh-huh, de Choqquequirao, y otros destinos de selva, Uncuela, y no solamente eso. O sea, tú miras, vas a Chachapoyas, que acabamos de estar la semana pasada, y te sorprendería ver lo que tiene, o sea, las cataratas, exactamente, las cataratas y destinos que mucha gente acá no conoce. Es más, la gente de Paramount nos contaba que han filmado otra película en el Perú, que no la pueden revelar ni decir el nombre, y que ha sido en Iquitos, y que mucha gente en Perú, cuando ve el corto, no identifica Iquitos. O sea, a lo que voy es a que hay películas o productoras que entran a ver sitios donde pueden estar en el Cusco, y tú puedes haber estado 4 veces en el Cusco y te cuesta reconocerlo, porque entran a sitios que tú no has ido y que son maravillosos. A veces te pones a ver el mismo Machu Picchu y te pones a verlo en detalle y tú dices, estamos explotando el 20-30% de todo ese paraíso, ¿no? Entonces hay mucho, y un productor que viene con otro ojo encuentra una serie de posibilidades. Lo que te quiero decir con eso es que estamos trabajando promoción de destinos turísticos en todo el país. Eso es lo que ha pasado el 28 de julio, y cuando te digo 28 de julio es porque, como es una fecha de corte de actividades para muchos acá e incluso afuera, significa circuito con visita de turistas internos y mucho turismo afuera. Hay gente que viene del exterior para fiestas patrias, para darse un recorrido en la selva y en cualquier punto del país, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál será el impacto que va a tener la reapertura de Cuélap? Ya usted antes de la entrevista me dijo el 15 de agosto creo que se iba a reabrir parcialmente, ¿no? Sí, va a ser progresivo, o sea, no vamos a notar un impacto tan fuerte al principio porque se está contemplando 90 visitantes día. Es un poco por tema de protección del patrimonio cultural, para progresivamente abrirlo más, ¿no? Y abrir todas las oportunidades turísticas alrededor de Chachapoyas. Tú mismo lo mencionabas, el tema de las cataratas es un tema lindísimo. Uh-huh. Entonces es un circuito que te permite conocer mucho desde ahí, y que Cuélap evidentemente es el atractivo que más atención ha jalado, pero a partir de eso depende mucho de los esfuerzos del propio Mincetur, del propio ProPerú, del gobierno regional, de visibilizar. Yo, cuando he salido de la reunión la semana pasada, antes de Fiestas Patrias, decía al gobernador, cada uno de esos videos que me han mostrado, o sea, primero traten de achicarlos a un minuto y medio, y los quiero todos en mi celular, porque eso yo lo quiero colgar para que la gente sepa que existen destinos que nosotros mismos no conocemos. Y te lo digo siendo ministro de Comercio y Turismo, y varios de los sitios yo no los conocía, ¿no? Uh-huh. Y son, o sea, súper atractivos. Y hay temas de avistamiento de aves, hay tema de turismo de aventura puro y duro, hay tema de turismo cultural, como sabes, hay tema de turismo gastronómico en todo el país, y en la misma selva. O sea, no ves circuitos de turismo gastronómico, y la selva tiene lo suyo en su oferta gastronómica, ¿no? Y hay un tema también con Chachapoyas, que es el tema de que para llegar a Chachapoyas tienes que llegar vía aérea por Jaén. Sí. Sí. Entonces, en algún momento se va a establecer un aeropuerto. Sí, dentro de Chachapoyas. Tocas un tema central, porque cuando hablas de turismo, y ojo que también en la parte de comercio exterior, la palabrita clave que me sorprendía que no la escucháramos hasta el momento es la que acabas de tocar, es conectividad. Uh-huh. Entonces, obviamente, nosotros somos comercio exterior y turismo, y muchas de las cosas que hacemos tenemos que articularla con otros sectores. Acá con transportes y comunicaciones, que
hace un esfuerzo enorme en todo lo que significa oportunidad de transporte en el país en general y para todo fin. Obviamente cuando se abrió el aeropuerto de Jaén hace algunos días, el viernes de hace un par de semanas, fue una excelente noticia, porque si bien está en Cajamarca, te permite esta conexión. Y toca regresar acá, tú que eres parte del equipo invitado por mí, me dices que ya no. Pero bueno, independientemente de eso que es medio anecdótico, nosotros hemos tenido contacto con los equivalentes a un CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias de México, es decir, grupos empresariales que independientemente de esa postura ideológica mantenían su interés en generar oportunidades de comercio, inversión y turismo con Perú y el resto de países, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho como PROPERÚ en ese lapso? Hemos seguido desarrollando actividades, ruedas de negocio, misiones comerciales inversas, traída de compradores acá, programa de asistencia técnica de empresa para vender o para comprar, pero lo hemos hecho uno a uno. Lo hemos hecho con México, lo hemos hecho con Colombia y lo hemos hecho con Chile. A partir de ahora, 1 de agosto, justamente el día de hoy, que tomamos la presidencia pro tempore, además de ese tipo de acciones, vamos a estimular el concepto del que siempre se habla, pero se explota poco, que es cadenas globales de valor. Ese es el sentido principal de la Alianza del Pacífico. Es decir, Perú tiene una fortaleza, que tiene su comercio exterior súper bien diversificado, mucho mejor que la mayoría, yo diría que casi todos en América Latina. O sea, la torta tienes como un 25% de Norteamérica, 25% de América Latina, 25% de Europa y 25% en Asia. No tan exacto porque el último tramo Asia ha tenido más fuerza, pero digamos, la torta bien distribuida, cuando se ha caído un mercado lo hemos compensado con otro. Y hay países que dependen 80% de Estados Unidos o 60% en Brasil. Eso pasa en varias partes del mundo y te puedo poner varios ejemplos de países. Centroamérica depende fuertemente de Estados Unidos, 60%. México dependía hasta 81% en algún momento solamente de Estados Unidos. Es una debilidad, porque mientras le va bien, perfecto, cuando se cae, tú eres el más sacrificado. Nosotros tenemos una torta bien distribuida, pero dentro de esa torta tenemos un paquete importante, que es la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿a qué me refiero con cadenas globales de valor? A que sepamos articular una oferta peruana con una oferta colombiana, una oferta mexicana, no para vendernos entre nosotros, sino para venderle al Asia. Por ejemplo, yo produzco pota, Colombia también, y México también, pero las temperaturas, los climas, las estacionalidades no son iguales. Yo produzco 6 meses, Colombia 3, y el resto lo produce México. ¿Por qué no sacamos incluso una marca común y entramos con la pota empanizada con marca propia, vendiéndola a las cadenas de supermercados en el mercado alemán, francés y español? Pero ese tipo de iniciativas se provocan cuando tú eres parte de un club que está abierto a explorar en serio oportunidades de ese tipo y no estás mirando al otro como competencia, sino como un aliado estratégico. Entonces, la Alianza del Pacífico es un reto para los países, y el que tengamos la presidencia pro tempore nos genera un doble reto, porque tú deberías entrevistarme dentro de un año y yo decirte, acá tengo 5 ejemplos de cosas que se han logrado. Ahora te vas a acordar y me vas a interesar. Pero es verdad, o sea, nos ponemos ese reto porque es importante que trabajemos en ese tipo de iniciativas que son potentes para el país y para la región, ¿no? Hace un rato estaba hablando del tema de los TLC. Nosotros estamos en negociación con Hong Kong, Indonesia y la India. Sí. En palabras breves, ¿cómo van estos 3 TLCs? A ver, en ese orden, en el caso de Hong Kong, estamos en la tercera ronda de negociación. La tercera ha tocado acá en Lima. La cuarta ronda es en Hong Kong, es en octubre, fines de octubre, si mal no recuerdo. Y eso nos debería dejar casi listos para cerrar en una última ronda dentro del primer trimestre del 2024. O sea, ese TLC está avanzado y Hong Kong significa un punto de acceso siempre para el mercado China continental, siempre ha sido así. Muchas importaciones que hace China van de manera directa, pero muchas otras entran vía Hong Kong. Uh-huh. Entonces, es una manera de entrar a China. Y además es un punto de redistribución al resto del mercado asiático. Y además, como plaza, Hong Kong es relevante. Y es una sociedad súper cosmopolita. Hay gente de distintas partes del planeta. Por lo tanto, piensa en alimentos, piensa en los superfoods, piensa en pesca para consumo humano directo, piensa en confecciones de calidad, de pima, de pelos finos. O sea, es una plaza interesante, ¿no? Y aparte con un alto índice per cápita de ingresos, ¿no?
Luego, el caso de Indonesia, lo que se estableció con ellos en el foro APEC en Detroit hace 2 meses fue una aprobación de términos de referencia. O sea, no ha arrancado aún la negociación y aún no tenemos un calendario. Sí tengo el compromiso de máximo, empezando la próxima semana, tener una conversa con el ministro de Comercio Exterior en Indonesia para plantearle tentativamente un cronograma y esperar un poco su reacción. Ahí está un poco en que ambos países hemos aceptado ir hacia un TLC y es importante, es una plaza de 500 millones de población, ¿no? Que ha venido creciendo de una manera notable, ¿no? Y con la India se tenía ya una negociación avanzada hasta antes de la pandemia. Sí. Se suspendió por la pandemia y cuando se quiso retomar, cuando ya estábamos medio de salida de la pandemia, la India dijo que estaban revaluando su política exterior. Y eso sonaba allá no va, o sea, tiempo perdido, todo lo negociado. Insistimos y mandamos una comunicación formal al ministro de Comercio de la India, un poco a la expectativa de poder reactivarlo, y afortunadamente hace 2 semanas, más o menos, respondieron afirmativamente, que quieren retomar el tema. Y a raíz de eso, se planteó una invitación al gobierno peruano. No es una fase de negociación, sino una invitación para un foro donde participan muchas autoridades del gobierno de la India, y está viajando desde la ruta, salió anoche, o sea que es una ruta larguita, Teresa Mera, por eso me confundí hace un rato, la viceministra de Comercio, para participar en ese foro y para tener reuniones con el ministro de Comercio Exterior allá, ¿no? De tal manera que estoy seguro que va a venir con, por lo menos tentativamente, con un calendario hacia adelante, ¿no? Que es un poco lo que estamos queriendo proponer, ¿no? Entonces, esas son las 3 negociaciones que van más avanzadas. Conversamos en la antesala también que hay negociaciones que pueden sonar a menores, como República Dominicana, pero piensa que República Dominicana se caracteriza por una afluencia de turismo muy potente, y así como se ha sido en alguna oportunidad estos resorts conocidos de los all inclusive, tú tienes, además de la comida buffet, tienes noches donde ahí sí pides reserva, y en la noche comida italiana, la noche comida japonesa. Increíblemente, teniendo Perú una de las mejores gastronomías del mundo, no sueles encontrar la noche la comida peruana, y te aseguro que harían cola. Y tampoco sueles encontrar dentro de la varieté de trago que te da para tomar con tu brazalete que tenga un chilcano o un pisco sour, ¿no? Entonces, imagínate lo que significa cerrar un acuerdo solamente con productos de ese tipo y tratar de masificarlos, porque ya no se hace tratando ese mercado, sino a todos los visitantes que reciben, ¿no? Y los TLCs más viejos, como en el caso de China, que tienen 13 años de historia, así como el de la Unión Europea, que tiene 10, y el de Estados Unidos más, se están modernizando. En el caso de China, estamos en la 8ª ronda de negociación de la modernización del TLC, porque le comienzas a incorporar lo que no tenía: economía verde, economía digital, temas de aduanas. Entonces, estamos en un esfuerzo permanente de abrir más mercados, a pesar de que somos una de las economías más abiertas de América Latina, Perú, Chile y México, ¿no? Tenemos 22 tratados de libre comercio con 58 países. Y eso se va a ampliar con los LCs que te estoy comentando, ¿no? O sea, estamos con una agenda bien cargada, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, ministro Juan Carlos Matius. Muy agradecido por haber participado el día de hoy.